se ha formado la corredera. Allá fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. Allí fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. Ay, mamá, ¿qué pasó? Ay, mamá, ¿qué pasó? Hola, saludos, hola, buenas, bienvenidos. Vamos a hablar sobre cultura y sociedad. Ayer hablamos sobre cultura democrática respecto de lo que es la democratización de la economía. Se habla todo un sentido específico de una visión clasista de la cultura. Se habla desde arriba en función de lo que es el control de la educación, el control cultural, me refiero. Es decir, lo que estudian los muchachos en la escuela, los niños, nuestros niños. ¿Qué tipo de razonamiento se le está vendiendo a ese joven? Pero también hay todo un proceso global que ha venido de alguna manera a retrotraer las tradiciones, y ese bombardeo a partir de la conectividad está generando una nueva cultura. Ya, por ejemplo, después de lo que fue la vela, ¿no?, de los barcos de vela, vino la máquina de vapor. Entonces ya de la máquina de vapor se ha venido al mundo digital, y ya el mundo digital ha venido a transformarse en otros lenguajes. Vamos a conversar sobre cultura, sociedad, con Juan Gilberto Núñez, que está con nosotros. Muy buenas y bienvenido. Muy buenos días, Juan Carlos. Es un gran honor para mí estar aquí compartiendo contigo este espacio y poder llegar a tus televidentes a través de tu amabilidad y tu gentileza de invitarnos. Sí, el proceso de cultura se ha venido transformando. Así es, la República Dominicana ha venido experimentando un proceso cultural que lamentablemente no ha sido en algunos momentos consecutivo. Todo siempre depende de una política de Estado, y eso es algo que mucha gente piensa que todo gira en torno a lo que son los gobiernos, la dirección del Estado dominicano para los planes culturales. Consideramos que no debe ser así. De hecho, nosotros, a través de nuestra fundación, la Fundación Luces y Sombras, desde hace casi 20 años, hemos estado trabajando, apostando a la cultura y apostando a la educación para tener un pueblo que realmente no presente las debilidades que hoy día estamos presentando. Pero como dicen que una golondrina no hace verano, podría ser cierta esa frase, pero yo soy de los que prefiero aparecer siempre en el escenario de la historia como un luchador, como una persona que constantemente trató y ha tratado de aportar a la sociedad a través de la cultura y a través de la educación las herramientas necesarias para que podamos tener un desarrollo real y podamos tener un mejor país, una mejor nación. En cuanto a eso, nuestra fundación desde hace muchísimo tiempo comenzó con el empuje hacia los artistas de la plástica y artistas de otras índoles en nuestro país, queriendo tener una plataforma y tener un equipo y tener quizás un ejército de personas interesadas en transformar un poco lo que era la educación en la República Dominicana. ¿Por qué digo transformar la educación? Bueno, a raíz de que nosotros empezamos a trabajar con la fundación, empezaron a verse en los parques de la República Dominicana aquellas exposiciones que todavía se exhiben contando la historia de nuestro país. Nosotros asociamos la plástica con la historia. Los artistas plásticos, bajo mi dirección, todos nos pusimos a una para, por ejemplo, contar la historia de Juan Pablo Duarte. La historia de Duarte la dividíamos en 32 procesos importantes y de más importancia para que la gente lo conociera. Cada uno de esos procesos hacíamos un capítulo, y hacía un capítulo escrito, pero también a la vez llevábamos a cabo una o dos o tres obras en óleo, recreando momentos importantísimos de la vida de Duarte que nunca fueron recreados en óleo y ni nunca fueron recreados en imágenes. Las imágenes, dicen, y es cierto, hablan más que 1000 palabras. Cuando combinamos las imágenes con un texto histórico, estamos dando, y se lo colocamos al personaje de a pie, a las personas de a pie, al pueblo de a pie, en los parques, tienen la oportunidad de tener acceso al conocimiento de la historia. Conociendo la historia, estamos aportando a que errores que se cometieron anteriormente no se vuelvan a cometer. Son pequeños detalles, por eso yo hablaba ahorita de la hormiga, por eso yo hablaba ahorita de que una golondrina no hace verano, pero yo creo que la cultura, si de manera particular muchas instituciones y muchas personas decidieran, yo recuerdo como mi madre,
que fundó junto al doctor Balaguer las escuelas Hogar en la República Dominicana. Mi madre fue una maestra que iba identificando en los barrios, cuando no existían infraestructuras de escuelas de bloques y cemento y varilla, iba identificando a las personas más valiosas en las comunidades y les daban unos cursillos y los entrenaban, luego les mandaban el desayuno, y esas personas en sus hogares, por eso se llamaban las escuelas hogar, ahí le enseñaban a los niños valores, principios, libros que los fueran guiando a ser mejores ciudadanos, libros que estaban relacionados con la moral, con la cívica, con el derecho usual. Entonces, así nacen las escuelas hogares. Entonces, esos son esfuerzos que hacen las personas. Cualquiera puede hacer un esfuerzo de esa manera. Eso es un esfuerzo de ciudadanía. De ciudadanía, por ejemplo. Y por eso hablo de que la cultura ha ido experimentando y ha ido evolucionando, y con altas y con bajas, debido a que realmente muchas personas que tienen la posibilidad de aportar algo se quedan de brazos cruzados esperando a que sea una política de gobierno, una política de Estado. Y si bien es cierto que no dejan de tener razón, no menos cierto es el hecho de que no tienen razón en otro punto, y es que uno como ciudadano tiene un deber con los que vienen detrás, con los que están presentes y con los que vienen detrás, y también con los que estuvieron primero que nosotros, que intentaron y nos dieron un ejemplo a nosotros a seguir. Entonces, es por eso que yo considero que nosotros, cada uno de nosotros debe hacer, donde quiera que se encuentre, debe hacer un aporte a la cultura y a la educación de su pueblo, y es lo más importante. Bien, muy bien. El tema del control de los medios, el monopolio de los medios, es decir, puede generar también una opinión específica respecto de una serie de valores dominicanos. También la globalidad ha generado la cosificación de los valores culturales de los pueblos. Ya hoy se habla de procesos de sin fronteras. ¿Cómo tú visualizas lo de la transnacionalización y la importancia de ese tipo de globalización? Relacionada a la cultura, por ejemplo, y relacionado a lo que nosotros más bien nos ha ocupado siempre. Yo creo que realmente la humanidad es una gran isla, es un gran territorio, es una gran familia, es una gran aldea, como se llamaba en un momento. A veces nosotros decimos, caramba, en nuestro país está pasando tal o cual tal cosa. Yo digo, señores, no es nuestro país, eso está pasando en todos los países. O sea, las debilidades que hay en nuestro país, las hay en todos los países. La humanidad es una misma. Yo creo que los seres humanos, la diferencia que nos da el hecho de haber nacido uno en República Dominicana y otro en Alemania, la diferencia está marcada por un proceso histórico relacionado con su disciplina, con su formación como ciudadanos, etcétera, etcétera. Pero en definitiva, en el fondo, todos somos seres humanos, somos la misma cosa. Si vamos a hablar de las bondades son iguales a todos los seres humanos, no importa nacionalidad. Si vamos a hablar de las maldades son las mismas, no importa dónde seamos. ¿A dónde quiero llegar? Quiero llegar y decir que nosotros deberíamos tratar de sumarnos a conocer más al de al lado, a entender cómo ha vivido el de al lado, para nosotros poder también tener una armonía global de nuestra existencia universal, porque somos ciudadanos universales. Por ejemplo, yo les cuento algo. Mire, estás hablando, perdón, para que no se me vaya, para que tú sigas contando, estás hablando de capital social. Sí. Bueno, estoy hablando de capital social. Ese capital social indefectiblemente está relacionado con el aporte humano, con el aporte de lo que, primero, de lo que es tu intención. Y creo que vamos, si es a eso a lo que te refieres, con lo que es la intención de cada quien como ciudadano. Entonces, ese capital social indefectiblemente que se ve reflejado y se ve totalmente enlazado con tu convicción como ciudadano global. O sea, de que no te creas solamente de que, por ejemplo, ese ultranacionalismo que a veces queremos exhibir, eso a veces no es muy bueno. Yo creo que a veces hay que ser, yo soy muy nacionalista, yo creo mucho en el orgullo patrio, yo creo mucho en el orgullo de yo como dominicano y todas esas cosas, pero yo formo parte de un conglomerado social universal. Yo tengo que ser
importante en la dinámica del engranaje de la maquinaria universal. Si yo me separo y digo yo no, yo soy una Catalina aparte, entonces sencillamente tú vas a descontrolar esa máquina universal y tú te vas a quedar ahí que no te va a mover nada porque nos movemos todos con la dinámica que generamos. ¿Se va a mover estés tú o no? Exacto, entonces, y no solamente eso, perdemos más nosotros porque nosotros no nos vamos a mover solos. Porque llegará un momento en que quizás al desprendernos, rodemos un poco, porque estoy hablando de una Catalina, de una rueda, pero llegará un momento en que se va a caer y se va a quedar Una cosa acostada. que quería preguntarte, podemos hablar, ¿no? Sí. He visto el deterioro, he visitado el Museo de Arte Moderno, Sí, he observado el Museo de Geografía, de historia y geografía. Historia y geografía. Muy lamentable. he observado, por ejemplo, cómo nuestras bellezas y nuestros recursos naturales son vendidos en el exterior desde un punto de vista del capital puro y simple del turismo. Sí, de una playa. No me parece un... Adelante. No, continúa. por No, favor. es la pregunta, No, la reflexión. Es muy triste porque así como yo digo que somos componentes de una aldea, de todo un conglomerado universal, no menos cierto es el hecho de que tenemos una responsabilidad de fortalecer nuestra rueda, de fortalecer lo que somos. Un pueblo que no conoce su historia está condenado a fracasar. Eso lo hemos oído y lo hemos repetido muchísimas veces. Si no mantenemos una historia visual, si no mantenemos una memoria histórica, entonces yo me pregunto, ¿qué podremos nosotros presentarle a las futuras generaciones? ¿Qué podemos presentar hacia el mundo? O sea, nosotros no podemos seguir vendiendo a la República Dominicana como que solamente es un paraíso de playas. Eso es lindo, eso es maravilloso, eso está muy bien. Pero ¿y el aspecto cultural? Por ejemplo, cuando viene alguien de fuera aquí, cuando yo voy a Bogotá, cuando yo voy a España, cuando yo voy a cualquier lugar, lo primero que quiero es visitar los museos para conocer la historia de ese pueblo. Igual esas personas que vienen aquí, ¿a dónde van? Lamentablemente no tienen un lugar donde ir porque el Museo de nuestro de Historia y Geografía tiene 14 años cerrado. Y le voy a decir una cosa, vuelvo y digo, eso no tiene nada que ver simple y puramente con una política de Estado. Eso ahí cada ciudadano, yo mismo, yo tengo proyectos que he sometido para la puesta en valor del Museo de Historia y Geografía, yo, de manera particular, a través de mi humilde fundación, y he llamado a otros a que se sumen. Hay personas que debieron hace muchísimo tiempo asumir eso. Por ejemplo, no es justo, también pasa algo, en nuestro país ha pasado algo. Nuestra ciudad, lamentablemente, y no quiero entrar en política porque no puedo por mi condición militar hablar de política, me lo prohíbe la Constitución. Pero estás hablando como ciudadano. Estoy hablando como ciudadano. Nosotros tuvimos un congelamiento en los últimos 14 años en la ciudad de Santo Domingo. Un congelamiento donde ningún ciudadano podía aportar nada para que nuestra ciudad fuera diferente, porque todo obedecía a una política central que se dirigía desde una alcaldía. Entonces, yo lo digo por mi parte, como ciudadano, cuando yo iba, yo decía, yo quiero que, por favor, vamos a colocar un monumento sobre un personaje importante en tal lugar, porque en ese lugar ocurrió tal o cual cosa y ese personaje fue importante. No se le permitía a uno, porque eso no era parte del... Pero entonces ni hacían ni dejaban hacer. Entonces, mucha gente como yo, porque aquí hay muchísimos activistas culturales, hay muchísimos artistas, hay muchísimas personas interesadas, muchos ciudadanos, que es la verdadera palabra, con sus preocupaciones tales de ciudadanos, que dijeron, bueno, ¿y qué vamos a hacer? No podemos, no se puede. Entonces, yo creo que eso contribuyó a que nosotros tuviéramos hoy día una especie de inercia en la que aquí se ha acuñado una frase de que eso déjalo así, que no hay nadie quien pueda. Entonces eso está mal. El tema del subdesarrollo, cuando hablo del subdesarrollo, hablo del subdesarrollo económico respecto de lo que es el ejemplo global que se nos induce, de no reconocer el valor del cacao, de no reconocer el valor de nuestros alimentos, de no reconocer el valor de nuestros procesos históricos y socioculturales, sino de colocar el precio a lo que tiene valor y valor a lo que tiene precio. Sí. Es decir, crear una serie de paradigmas que no van de acuerdo a lo que es la realidad, sino al interés individual. Eso está afectando también la cultura, el proceso de identificación. Indudablemente, pero mira, Juan Carlos, lo principal es, y tú lo tocaste ahora mismo cuando estabas hablando, en los hogares, la situación social que estamos viviendo, vemos cosas
tan fatídicas, tan feas, tan espeluznantes, como noticias que a veces uno diría, Dios mío, y es posible que esté nuestro pueblo viviendo, donde uno ve niños involucrados en situaciones que laceran el alma. Nuestra sociedad, lamentablemente, la cultura es una estructura que la conforman los ciudadanos como manifestación de su pensar, de su sentir, como sello característico, como algo que los identifica, como su sello ante el mundo. Esa es la cultura. La cultura se logra en base a las tradiciones y al fortalecimiento de las tradiciones. La cultura se logra en base al voz a voz, en la consecución y en la transmisión que se lega de la voz del padre a la voz del hijo, a la voz del nieto, a la voz del bisnieto. Pero desde hace un tiempo ya no se dan esos procesos en los que los padres coinciden con sus hijos en ningún momento de la vida. Y vamos a decir que por las cosas económicas, por lo que sea, pero es un momento de que nuestra sociedad tiene que reflexionar. Nosotros tenemos que reflexionar para poder realmente saber hacia dónde vamos. Nos convertimos y cedimos nuestra espada de ciudadanos y tiramos el escudo que tenemos todos para protegernos como ciudadanos y se lo dejamos a los menos calificados para que dirigieran nuestras acciones. Y eso fue una dinámica maravillosa, es como un acto, yo no quiero decir de qué forma, pero es un acto donde se conciben y donde se puede convivir de manera alocada para lograr intereses particulares. Y así hemos estado como sociedad. No lo puedo decir lamentablemente como quisiera decirlo, pero yo creo que cada ciudadano debe empezar a empoderarse de su rol en la sociedad y cada ciudadano debe empezar a entender que no es criticando a nuestros vecinos de Haití, que no es atacando a nuestros vecinos de Haití que nosotros vamos a ser más dominicanos, que no es proponiendo ideas tan estúpidas como separarnos, como coger un serrucho y cortar, para no poner otro ejemplo, porque no quiero entrar en discusión con nadie, no porque no me gusten las discusiones, sino porque no la considero que aporte nada. Yo creo que hemos discutido demasiado, yo creo que esta sociedad lo que necesita es más unirse, pero no podemos estar pensando en serruchar para separar. Yo decía hace un momento que tenemos que conocernos a nosotros mismos y conocer a los demás para poder tener niveles de convivencia. Y culturalmente, señores, la cultura es el brazo largo que une a los pueblos. Por ejemplo, yo puedo dar un testimonio. Yo tengo la honra de haber sido designado hace varios años como representante de nuestro país en otros países. Primero estuve en Colombia y yo tengo para decirles que a través de la cultura, a la par con un trabajo maravilloso que hicimos en nuestra condición también de militar en cuanto a lo que tenía que ver con la lucha del narcotráfico en la región en la cual estaba empeñado mucho nuestro país y la nación colombiana. Aparte de eso, hicimos una labor cultural maravillosa, empezamos a investigar sobre procesos históricos de Colombia y tuvimos la oportunidad y la dicha de aportar al mejor conocimiento de personajes históricos de Colombia y de llevarlos a la presencia de la ciudadanía a través de esculturas que hacíamos aquí en República Dominicana, en mis talleres, y los llevábamos a Colombia y dejamos allá 11 esculturas, o sea, 11 monumentos en Colombia, un país con una historia cultural maravillosa. Y yo creo que eso contribuyó muchísimo a una gran relación que existe entre Colombia y la República Dominicana. Y llegó un momento en que yo recuerdo en esas actividades, yo fui condecorado 7 veces por los 2 presidentes de Colombia, tanto el presidente Uribe como el presidente Juan Manuel Santos, y yo recuerdo que cuando se hablaba de la hermandad entre nuestros pueblos y de cómo esos approaches, si pudiéramos decir, esos acercamientos culturales, permitían que nuestras manos se entrelazaran con más fortaleza y con más armonía. Asimismo, por ejemplo, en Paraguay, en Paraguay he tenido la oportunidad de llevar a través de la cultura, hemos hecho un trabajo maravilloso, ya tenemos 9 monumentos hechos en Paraguay y una cantidad, todos costeados por nuestra fundación. Ahí es donde quiero llegar, todo un esfuerzo que con el dinero que nosotros ganamos, también lo utilizamos, en vez de usarlo para otra cosa, también lo utilizamos para apostar a la cultura como un gran brazo de unión entre ambos pueblos, entre ambas naciones. Pausa. Sí, muy bien. Con tu permiso. ¿Cómo no? Por favor. Perdóname que me emociono hablando. No, pero muy bien. Y me encanta escucharte porque de eso se trata. Esta es la cultura. Muy bien. El hecho de que podamos sostener un diálogo sostenido
o sostener un diálogo permite de alguna manera la construcción de nuevas ideas. Esas nuevas ideas va a generar algunos tipos de recursos humanos. Así es. Pausa, regresamos. Estamos hablando con Juan Gilberto Núñez sobre cultura y sociedad. No se vaya. A Chan Chan le daba pena. Limpia el camino de paz, que yo me quiero sentar en aquel tronco que veo y así no puedo llegar. Señoras y señores, estoy decidido a hacer de la inversión pública un pilar del desarrollo, además de un ejemplo de transparencia y eficiencia. Y para lograrlo, priorizaremos como nunca antes aquellas inversiones que contribuyan a impulsar el desarrollo en las zonas más deprimidas del país. Me refiero a áreas como la electrificación rural, que además de permitir llevar el progreso a todos los rincones de nuestra geografía, son obras que nos permitirán crear miles de puestos de trabajo en la República Dominicana. Sin electricidad no hay desarrollo. Es así de sencillo. Edesur anuncia la ampliación de su moderno sistema de medición y monitoreo a distancia Telemedida, que además de medir el consumo y cortar y reconectar el servicio a distancia, detecta inmediatamente cualquier falla técnica, fraude, anomalía o alteración que se produzca en el medidor. No te pongas inventando, paga tu factura al día, que Telemedida te está chequeando. Yo no cojo corte con eso de la luz. Edesur, únete y conéctate. Limpia el camino de paz, que yo me quiero sentar en aquel tronco que veo y así no puedo llegar. De hecho, rompimos el esquema del programa por lo interesante de la conversación. La transmisión de conocimiento, la conectividad global, ha generado una brecha, pero esa brecha es asimétrica respecto de lo que es el analfabetismo convencional. Es decir, hay gente que es analfabeta porque no sabe leer y escribir, pero ya en este mundo de la sociedad de la información es analfabeta porque no está conectada. Entonces no le llega la suficiente mercancía. Cuando hablo de mercancía, hablo de la data, la cifra, el contenido. ¿Qué tanta relevancia ha tenido eso para el desarrollo de las actividades culturales que tú conllevas? Bueno, yo te diría que hoy día ya una de los factores que realmente tipifican y le dan forma a que somos un pequeñito pueblo todos, o sea, que es de nuestra cercanía, es las redes sociales, por ejemplo. Yo que tengo, por ejemplo, voy a poner en este caso, he tenido la dicha de hace un tiempo acá de pertenecer al grupo de red social que me ha encantado, me ha maravillado, porque tengo la oportunidad no solamente de nutrirme de muchísimas informaciones en el ámbito político, en el ámbito social, en el ámbito económico. Ahí tengo la oportunidad de ver todo un renglón de cosas que me van ayudando a yo ir comprendiendo mejor algunas cosas y cómo ir perfilando mejor, porque uno tiene que perfilar su vida todos los días, cada instante. Asimismo, la cultura, por ahí vienen informaciones culturales, ahí vienen aportes culturales maravillosos. La herramienta de las comunicaciones hoy día ha facilitado que realmente la cultura pueda tener menos excusa para que no sea fuerte, para que no sea una estructura universal, para que... Tú como militar, perdón, sabes muy bien el valor de la inteligencia para una sociedad crecer económicamente. Correcto. Tiene que tener información. Totalmente. Y tú muy bien sabes que desde el punto de vista estratégico, geoestratégico y geopolítico,
lo que puede, ayer decía, por ejemplo, el director de la migración dominicana, que los servicios de inteligencia tienen control de quién entra y quién sale. Y era fundamentalmente por la digitalización que se experimenta a través de la tecnología de la información. Anteriormente estaba el teletipo con Luperón. Es decir, ellos tenían el internet. Entonces se trata fundamentalmente de que la información, a más información, mayor capacidad de desarrollo. Así es. A medida que tú ibas hablando, yo recordaba de cuando, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de trabajar como oficial naval con el entonces jefe de las Fuerzas Armadas y con el presidente Balaguer. Teníamos que recortar, hacer recortes de periódicos para ir con un folder a donde el presidente... O sea, era una cosa que ahora mismo puede parecer, y yo lo digo porque es un ejemplo y creo que va muy relacionado con lo que tú estás diciendo. Señores, las redes sociales son maravillosas. O sea, yo hago algo en Paraguay. Por ejemplo, yo recuerdo hace unos días estábamos inaugurando, poniendo un busto de un personaje paraguayo muy importante dentro del Teatro Nacional, a la entrada del Teatro Nacional de Paraguay, que no es poca cosa, y tener nosotros el privilegio de poner ese busto, hacer ese busto, donarlo, ponerlo ahí, y que todo el que vea ese busto va a ver que fue donado por el pueblo dominicano, porque yo no pongo que fue donado por Juan Gilberto Núñez, ni por mi fundación, no, por el pueblo dominicano, porque yo soy un representante del pueblo dominicano. Entonces, inmediatamente ya aquí a través de las redes sociales, ya aquí se sabía y se estaba difundiendo. Quiere decir que no tenemos excusas para no estar realmente informados, o sea, de que algo nos tome de sorpresa. La inteligencia ya ha sido realmente puesta en manos de la comunicación a través de las redes y a través de los mecanismos de comunicación. Ya no hay nada que ocurra tan secreto que inmediatamente no lo sepa la mitad de la humanidad que está conectada. Por ejemplo, el que se quiera quedar afuera, ya esa es su decisión, pero creo que sería un error garrafal. Entonces yo diría que realmente todavía me sonrío pensando en lo que yo te decía de los recortes. Nosotros hemos dado un paso tremendamente alto, o sea, y todo eso debe ser aprovechado. Y ahí voy a aterrizar. Todo eso debería ser aprovechado por cada ciudadano para conociendo y teniendo tantos conocimientos, porque mira qué pasa, yo veo en red social, que todo el mundo opina, que todo el mundo dice, pero al fin no sale nadie a decir, hagamos esto para cambiar tal cosa. Ayer en un comentario que hubo, comentábamos sobre el tema de los colegios, que yo me opongo radicalmente a que todos los años haya que pagar el anticipo. Una reinscripción. O sea, yo tengo que pagar todos los años una reinscripción de mis hijos en el mismo colegio. A mí me parece absurdo eso. Me dice mi esposa, bueno, ellos dicen que es que porque tienen 2 meses para que están sin alumnos, tienen que... Bueno, pues entonces que me digan, bueno, te vamos a cobrar una cuota más, pero no que me lo disfracen de... Porque eso es lo malo. Entonces surgió en el grupo alguien muy interesado y dijo, vamos a hacer una comunicación. John, el querido y admiradísimo y muy querido amigo John, vamos a hacer esto. Ya eso se está cociendo, ya eso se está haciendo, y eso es maravilloso. Porque es construcción de una ciudadanía cultural. Totalmente, es una ciudadanía cultural, porque lo que se está dando, por ejemplo, y tengo que poner el ejemplo de red social, no me trajeron aquí para hablar de red social, pero para mí es el mejor ejemplo de lo que, porque de los grupos a los que pertenezco es uno de los que yo creo que he encontrado más importancia en lo que todo el mundo quiere opinar, más disidencia también, más sentir diferente, pero maravillosamente manejado. Cada quien sabe, tiene una tribuna ahí para exponer. Pero que surjan realmente los mecanismos y las herramientas a mano para cambiar las cosas. Mira, Juan, yo creo que al final de este encuentro, que ojalá sea el primero de muchos, yo creo que el mejor mensaje que le podemos mandar a cada ciudadano es que averigüe qué es ser un ciudadano y que asuma su rol de ciudadano, que tiene un compromiso con Dios, tiene un compromiso con Duarte, que es el prototipo de lo que debe ser un ciudadano dominicano, y tiene un compromiso con su pueblo, luego con su familia, pero tiene un compromiso con Dios y con Duarte. ¿Te sale mucho la formación militar? No, me sale la formación de hogar, no, por Dios, no. Mi disciplina la aprendí en mi casa. Cuando yo llegué a la academia militar, yo iba de robo. Mi disciplina y mi formación es producto de ser hijo de 2 maestros.
Sí, pero el hecho, cuando quise decir eso fue que el hecho de tener una formación militar y la disciplina hogareña Indudablemente. reproduce, Indudablemente. reproduce, reproduce ciudadanía. Indudablemente. Indudablemente. Eso fue lo que traté de decir. Y déjame decirte, tienes toda la razón. Y nuestros cuarteles, nuestras Fuerzas Armadas Dominicanas, que a veces oímos ruiditos y cosas, están llenas de hombres muy valiosos. Pero por supuesto. Que han aportado muchísimo a este Cuando país. quise decir eso fue que el hecho de tener una formación hogareña y a eso sumada con la disciplina de militar, claro que sí. Entonces genera un ciudadano íntegro. Sí, pero no, me sigue. Totalmente de acuerdo, y es la verdad, pero yo lo que quiero es que sepa todo el mundo que no solamente por ser militar, es un empoderamiento de la convicción, es un empoderamiento del rol que tenemos como ciudadanos, lo que ha hecho que yo sea como soy. Yo hubiera sido militar o no hubiera sido militar, yo fuera el mismo ciudadano comprometido con este país, comprometido con nuestro desarrollo y comprometido con lo que es el pueblo dominicano. Gracias, ha sido una magnífica entrevista. Me sentí muy bien porque cuando pregunto poco es que está muy bien. Discúlpame si no te di oportunidad de hablar. No, magnífico, magnífico. Es un conversatorio que no es vertical, es un conversatorio horizontal, normal, ciudadano. Muchas gracias. Tuvimos a Juan Gilberto Núñez con nosotros. Seguiremos conversando sobre este tipo de construcción de ciudadanía, este tipo de proceso. Bye bye. Chao. Bye. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarín. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarín. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarín. El cariño que te tengo no te lo puedo negar. Se me sale la babita, yo no lo puedo evitar. Cuando Juanita y Chan Chan en el mar se